Bien, en esta clase vamos a analizar el principio de funcionamiento de los transformadores de potencia. Primero vamos a estudiar los de tipo monofásico y desde un punto de vista ideal, para luego pasar a hablar del transformador real, donde vamos a incorporar pues cómo podemos modelar la energía que se pierde en el transformador debido al calentamiento que este padece, tanto en los bobinados de cobre del primario y secundario, como en el propio hierro que conforma el core del transformador. Posteriormente, con estos conocimientos, podremos pasar a hablar del transformador trifásico como una extensión más de los monofásicos. Pues bien, en la figura que tenéis aquí, vamos a considerar que un transformador ideal está compuesto por un núcleo ferromagnético, como el que estoy señalando, ¿vale? Este núcleo ferromagnético, todo el mundo sabe que tiene pues una curva no lineal, ¿vale? La pongo aquí, esto ya lo vimos en su momento. Si esto es H y esto es B, bien, pues lo que uno esperaría tener una relación lineal de este estilo, sabemos que no es así, ¿vale? Sino que hay una relación de este estilo. Claramente veis que pues teníamos esta zona que llamábamos B max, que era pues la parte donde el hierro se saturaba. Nosotros ahora mismo todas estas no linealidades las vamos a obviar cuando estemos hablando del transformador ideal, pero ya aparecerán cuando hablemos del transformador real. Así que tenemos nuestro núcleo de hierro y además tenemos nuestro arrollamiento del primario y arrollamiento del secundario. Si os fijáis, especifico cuál es el número de espiras que tiene tanto el primario como el secundario. Esto veremos que va a ser una cosa importante, ¿vale? Porque justamente pues va a aparecer en la ecuación característica de un transformador ideal. Además, por ser ideal, vamos a considerar que ninguno de estos arrollamientos que hay aquí, ni el del primario ni el del secundario, presenta resistencia eléctrica, ¿vale? Es decir, pues R del conductor vale 0 ohmios. Esto pues ya sabemos también que no es así, pero para el transformador ideal lo vamos a considerar. Así que nada, para el circuito magnético que os estoy enseñando, yo puedo aplicar la ley de Faraday-Lenz tanto aquí como aquí, ¿vale? Acordaros que la ley de Faraday-Lenz lo que dice es que la tensión que aparece en una bobina, ¿vale? La fuerza electromotriz que en ella se induce es proporcional al número de espiras por la variación del flujo que concatena esa espira. Y además aparece un signo menos, ¿vale? Según Lenz, para indicar que esa fuerza electromotriz se opone a la causa que la origina. Si particularizamos para nuestro transformador, en el bobinado primario, lo que vamos a tener es que E1 es igual a menos N1 por la variación del flujo respecto al tiempo, ¿vale? Considerando que, aquí hay un flujo phi que queda concatenado, o que queda, perfectamente confinado en el núcleo del transformador. Esta es otra de las suposiciones que vamos a hacer en nuestro transformador ideal, y es que el hierro tiene una permeabilidad tan alta que va a permitir que todo el flujo que se genera en el bobinado primario quede confinado y sea dirigido, por supuesto, al bobinado secundario. Bien, la ley de Faraday-Lenz en el bobinado secundario pues dice lo mismo, ¿vale? N2 diferencial de phi respecto al tiempo. Fijaros que el phi es el mismo en ambos casos, puesto que el flujo queda confinado y, como digo, pues no hay flujo que se pueda dispersar por ahí. Bien, esto, según lo que tenéis en el dibujillo, lo vamos a llamar US1. Y esto de aquí lo vamos a llamar US2. De esta manera, se cumple, por supuesto, la ley de Ohm, ¿vale? Perdón, la segunda ley de Kirchhoff, que dice que el sumatorio de tensiones en un circuito cerrado tiene que valer 0, ¿vale? Os recuerdo aquí el tema de las polaridades, muy importante. S1, que lo estáis viendo aquí, o mejor dicho, la diferencia potencial que hay entre este punto más y este punto menos, acordaros que siempre la vamos a poder tratar desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista de caída de tensión o desde un punto de vista de fuerza electromotriz, ¿vale? En función de cómo la estamos tratando,
pues la flechita va hacia arriba o va hacia abajo, acordaros, ¿eh? Entonces esto es importante a la hora de plantear las ecuaciones. El sentido, la polaridad que asignemos va a ser importante. Acordaros que la segunda ley de Kirchhoff lo que dice es que sumatoria de todas las caídas de tensión vale 0, o bien sumatorio de fuerza electromotrices igual a sumatorio de caídas de tensión en los elementos pasivos, ¿vale? Las bobinas, hay que tener cuidado con ellas porque las vamos a poder tratar como elementos pasivos, ¿vale? O como elementos generadores. Por ejemplo, en este circuito de aquí, esta bobina la vamos a tratar como un elemento pasivo. Sin embargo, esta de aquí se va a tratar como un elemento generador. De hecho, esta E sub 2 va a ser la fuerza electromotriz que hará que funcione lo que conectemos a este lado del transformador. Bueno, vamos a ir concretando un poco y vamos a suponer que el flujo que antes he comentado, phi, tiene una forma senoidal, ¿vale? Pues, por ejemplo, un valor máximo por el seno de omega t. Si yo supongo esto, automáticamente puedo introducirlo en estas ecuaciones, derivar y obtener pues, el valor que me interesa, ¿vale? Entonces esto sería igual a menos n por derivada de phi sub m seno de omega t con respecto al tiempo. Y esto igual, bueno, esto es n1. Y n2 por derivada de phi sub m seno de omega t con respecto al tiempo. Bueno, si hacemos cuenta, veremos que esto vale u sub 1 igual a menos n1 phi m omega coseno de omega t y u sub 2 es igual a menos n2 phi sub m omega coseno de omega t. Así que tenemos lo que sería la expresión de u sub 1 y u sub 2 en función de los parámetros de nuestro circuito, número de espiras, flujo, etc. Podemos particularizar para un caso, para un t concreto, para un tiempo concreto, por ejemplo, para t igual a 0, que podemos ponerlo, por ejemplo, por aquí, ¿vale? En t igual a 0, pues u sub 1 va a ser igual a menos n1 phi sub m omega. Y u sub 2, por aquí, u sub 2 va a ser igual a menos n2 phi sub m omega. Os recuerdo que esto también es el valor de S1 y S2 según hemos visto en un momento. Bueno, pues con esta información yo puedo hallar lo que sería el valor eficaz, ¿vale? De U1, que coincide con S1, por supuesto, y que no es nada más que el valor máximo partido raíz de 2. Acordaros que esta es la definición de valor eficaz. Bien, pues esto es N1, phi sub m y omega, partido raíz de 2, igual a, podemos, digamos, añadir un poquito más aquí, omega es 2pi por f, número de espiras, partido raíz de 2, phi sub m, que es el flujo máximo, y esto, bueno, pues hacemos los numeritos, es 4.44 f por n1 y por el flujo máximo. Además sabemos que el flujo está relacionado con el campo B a través de esta expresión, con lo cual sacamos lo que es el valor eficaz U sub 1 como 4.44 por F por el número de espiras en S1 por B sub M y por S, que sería la sección del núcleo de hierro. Así que conociendo características pues, de nuestro transformador como la sección, cuál es el flujo, cuál es la inducción que tiene aplicada, el número de espiras y la frecuencia de la red, soy capaz de hallar lo que sería pues, la tensión de la bobina. Esta deducción que hemos hecho para U sub 1, pues también la podemos hacer para U sub 2 y bueno, pues nos va a salir algo bastante parecido. 4.44, frecuencia N2, B sub M y S. Fijaros, todo es igual a excepción del número de espiras
n1 y n2. De tal manera que si divido ambas expresiones, voy a llegar a que U1 partido U2 no es nada más que n1 partido n2. A esto le vamos a llamar relación de transformación. Así que tenemos una expresión bastante sencilla que me permite, en función del número de espiras que tenga en el primario y en el secundario, poder relacionar a la tensión del primario con la tensión del secundario. Además, se da la circunstancia de que en un transformador ideal la potencia aparente S es U1 por I1, debe coincidir con la potencia aparente de salida U2 por I2. Es decir, se cumple que U1 partido U2 debe ser igual a I2 partido I1. Pero claro, U1 partido U2 es justamente N1 partido N2, lo que hemos llamado relación de transformación M. Así que a través de esta expresión vamos a poder relacionar no solo a la tensión con la relación de transformación, sino a las corrientes también con la relación de transformación. ¿Y qué nos va a permitir esta relación de transformación? Pues nos va a permitir hacer cosas como la que voy a enseñar ahora mismo. Por ejemplo, si tengo un transformador ideal, como el que os pinto ahora mismo, y bueno, pues imaginaros que está alimentado desde esta fuente. Aquí tengo mi secundario. Y aquí, por ejemplo, hay una impedancia Z. Recordad, por aquí vendrá I1, por aquí vendrá I2, aquí tendremos U1, esto será S1, aquí habrá una S2 y aquí tendremos una U2. En el transformador ideal, S1 igual a U1, S2 igual a U2. Bien, pues estoy bastante interesado en conocer qué equivalente eléctrico puede tener este conjunto de aquí, de tal forma que no tenga que estar trabajando, que estar lidiando con dos circuitos eléctricos como los que tenemos en este transformador. Fijaros, hay un circuito en el primario y hay un circuito en el secundario. Son circuitos completamente independientes, no están unidos entre sí. De hecho, esta es una de las virtudes que tiene el transformador, que soy capaz de aislar eléctricamente, lo que se llama un aislamiento galvánico, el circuito primario del circuito secundario, ya que la energía se transfiere de uno a otro a través del campo magnético, a través del flujo magnético que queda confinado en este transformador. Pero como digo, a veces voy a estar interesado en pues encontrar un equivalente a todo este conjunto, de tal manera que si miro desde el primario, pueda encontrar, como digo, un equivalente. Esto es mi primario, ¿vale? Aquí tengo U1. Pues quiero encontrar una Z' que haga que por aquí también circule I1, de tal forma que el observador que esté mirando aquí sin saber lo que hay en esta caja negra no puede distinguir si lo que hay es un transformador con una impedancia Z o lo que hay simplemente es una impedancia Z', ¿vale? Entonces, para ello nos vamos a apoyar en la relación de transformación que acabamos de derivar, ¿vale? Fijaros, para el caso inicial donde tengo Z, es fácil ver que Z no es nada más que la relación que existe pues, entre la tensión y la corriente, ¿vale? En módulos, Z es igual a U2 partido I2. Pero claro, resulta que yo he dicho, según la relación de transformación, que U2 y U1 están relacionados con la relación de transformación de esta manera, ¿vale? Fijaros, U2 no es nada más que U1 partido M e I2 no es nada más que I1 por M. Es decir, esto es igual a V1 partido I1 y 1 partido M al cuadrado. Vale, para el circuito de abajo, Z' no es nada más que la relación entre U1 partido I1. Con lo cual, si tenemos en cuenta que Z' tiene este valor, yo lo puedo colocar aquí y podré decir que Z es igual a Z' por 1 partido M cuadrado. Es decir, mi Z' no es nada más que Z por M al cuadrado. Así que si yo quiero saber cuál es el equivalente visto desde el primario de todo este conjunto,
Lo único que tengo que hacer es coger mi impedancia, multiplicarla por la relación de transformación al cuadrado y ya tendré el equivalente. De esta manera solo tengo un único circuito eléctrico que podré resolver de manera sencilla. Esta misma estrategia que he empleado para ver las cosas desde el primario, las puedo emplear para ver las cosas desde el secundario. Es decir, ¿qué pasa si yo meto el transformador y lo que tenga delante en una caja y me pongo a ver desde aquí? Bueno, pues el resultado es el mismo. Lo que pasa es que en vez de multiplicar por m cuadrado, lo que vamos a tener es una nueva z segunda que estará relacionada con la z del primario y con un m cuadrado, ¿vale? Así que el transformador realmente se va a comportar como una caja multiplicadora. Lo que esté en el secundario visto desde el primario se va a comportar con una amplificación m cuadrado, y lo que esté en el primario visto desde el secundario pues se va a comportar con una amplificación 1 partido m cuadrado. Igual que le pasa a las impedancias, puedo decir que le pasa a las tensiones, ¿vale? Si yo estoy viendo desde el primario, V2, según la relación de transformación, no es nada más que U sub 1 partido m, e I sub 2 no es nada más que I sub 1 por m. Es decir, puedo establecer una especie de relación multiplicadora entre V1 y V2 a través de la relación de transformación. Con las tensiones pues será dividiendo, con las corrientes será multiplicando. Así que en función, como digo, de que vea desde el primario o que vea desde el secundario, pues tendré que trabajar con una relación o con otra, multiplicando por m o dividiendo por m. Con la impedancia, pues en vez de multiplicar por m o dividir por m, será por m al cuadrado. Hablemos ahora del transformador real y concretemos cuáles son los fenómenos que hay que tener en cuenta y que se aprecian en un transformador no ideal. Y es que hay energía que no pasa del primario al secundario, sino que se pierde en forma de calor. El primer efecto que se aprecia es que, efectivamente el devanado, ¿vale? Las bobinas que hay aquí, las espiras que hay aquí, pues tienen una resistencia óhmica. Por tanto, cuando circule corriente por ellas, pues según la ley de Joule, ¿verdad?, va a haber una pérdida de potencia que se va a transformar en calor. Así que hay que incluir una resistencia, que es justamente la que tenéis aquí, R1, para tener en cuenta justamente esta pérdida de potencia debido a la resistencia del devanado. Pero es que además hay otro efecto que hay que tener en cuenta, y es que, yo antes os he dicho que el flujo de potencia, el flujo magnético, pues que se genera aquí, queda confinado en este núcleo, ¿verdad? Y bien, pues abraza a todas las espiras de ambas bobinas. Esto realmente pues no es del todo cierto. Resulta que, bien, si hago un zoom a esta zona, resulta que el flujo magnético que genera, por ejemplo, esta espira que tengo aquí, ¿vale?, ese flujo, pues no está confinado completamente, sino que parte de ese flujo se cierra, voy a poner en rojo, se cierra por el aire circundante, ¿vale? Hay una parte del flujo que se cierra por aquí. El resto, por supuesto, que queda confinado y llega al otro lado, pasa también por el resto de las espiras y por tanto induce tensión. Pero como digo, hay parte del flujo que no se cierra por donde debería cerrarse, por donde supuestamente debería hacerlo. ¿Eso qué provoca? Pues eso provoca básicamente que aparezca un fenómeno que deba modelarse a través de lo que se conoce como una reactancia de dispersión, una reactancia con núcleo de aire que modera el decremento en la tensión S1 que hay aquí, ¿vale? Es decir, la tensión que se va a inducir ahora va a ser menor debido a que no todo el flujo atraviesa todas las espiras. Así que eso lo debo modelar a través de lo que se conoce como la reactancia de dispersión, y que sería pues una bobina con núcleo de aire. Esto que he dicho del primario, pues pasa exactamente igual en el secundario. Cuando yo lo cierro a través de una impedancia, pues tenemos el mismo problema. Este devanado tiene
una resistencia óhmica que voy a modelar a través de la resistencia R2 y también el flujo que se genera, digamos, en las espiras del secundario, parte de él se va a cerrar por el aire, con lo cual debo modelar ese efecto mediante una reactancia de dispersión que llamaré XD2. Dicho esto, voy a poder establecer la ecuación que relaciona al primario con el secundario. En este caso lo voy a hacer fasorialmente. Para ello me voy a fijar en el primario y voy a decir que en este circuito de aquí se cumple la segunda ley de Kirchhoff. ¿Y qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Pues que la sumatoria de fuerza electromotriz, en este caso U1, es igual al sumatorio de las caídas de tensión. ¿Y qué caída de tensión tengo? Pues tengo R1 por I1 más JXD1 por I1 más la caída de tensión que tengo en la bobina, que es E1. ¿Vale? Esto sería la segunda ley de Kirchhoff aplicada al bobinado primario. Ahora voy a hacer lo mismo, pero aplicado al bobinado secundario. Y en el bobinado secundario, si os fijáis, lo que tengo es una fuerza electromotriz, ¿vale? Ahora esto es una fuerza electromotriz. Os recuerdo que el flujo circulando, digamos, en este sentido, va a generar una fuerza electromotriz que la tenéis simbolizada a través de 2, y esa fuerza electromotriz va a alimentar al resto del circuito, por tanto va a provocar las caídas de tensiones siguientes. Así que E sub 2, fuerza electromotriz, es igual a R2 por I sub 2 más JXD2 por I sub 2 más U sub 2, que es la tensión que yo tengo en, digamos, la carga Z que he colocado aquí en el secundario de mi transformador. Bien, pues ahora, igual que he hecho antes, voy a reducir los elementos del secundario al primario. Acordaros que lo que hice fue decir que todo lo que está aquí, visto desde el primario, visto desde aquí, pues se va a ver con una especie de caja multiplicadora, puesto que el transformador se va a comportar de esa manera, como una caja multiplicadora, y esto se va a ver amplificado por la relación de transformación al cuadrado, ¿vale? La relación de transformación al cuadrado, por supuesto, N1 partido N2. Así que si os fijáis, me voy a centrar en la ecuación 1 y la voy a desarrollar. Y voy a decir que mi nuevo circuito equivalente, lo voy a pintar por aquí, mi nuevo circuito equivalente va a ser el siguiente. Voy a tener una resistencia que será R1, voy a tener una reactancia que va a ser XD1 y ahora voy a tener una resistencia R2 por M al cuadrado más una bobina que va a ser XD2 por M al cuadrado más una impedancia que va a ser Z por M al cuadrado, ¿vale? Y esto pues va a ser mi U1 y esto de aquí va a ser mi corriente I1. Acordaros que esto es lo que he explicado hace un momento, ¿vale? Puedo ver las impedancias del secundario cuando estoy en el primario simplemente pues con un factor multiplicativo m cuadrado. De tal manera que la ecuación inicial la voy a volver a plantear otra vez como V1 igual a R1 por I1 más JXD1 por I1 más, y ahora donde cambia la cosa, R2 m cuadrado por I1 más JXD2 m cuadrado I1, todo esto son fasores, más Z m cuadrado I1. Por supuesto aquí podemos agrupar, ¿vale? Y R1 más R2 m cuadrado por I1 más JXD1 más m cuadrado XD2 por I1 y la Z con m cuadrado I1 la voy a dejar aquí aparte. Bueno, voy a despejar, voy a hacer lo siguiente, voy a decir que V1 menos Z m cuadrado I1
esto es igual a una RT por I sub 1 más una JXT por I sub 1, ¿vale? ¿Quién es esta RT? Pues esta RT lógicamente es esto de aquí y esta X sub T lógicamente es esto de aquí. Una cosa que tenéis que daros cuenta es que, bueno, este parámetro de aquí, zm cuadrado por i, z por i, zm cuadrado por i no es nada más que u sub 2 por m, ¿vale? Así que de alguna forma lo que estoy haciendo, si os fijáis, es hacer básicamente la caída de tensión que hay aquí, ¿vale? Estoy restando esta tensión U sub 1 menos esta tensión que hay aquí, que como digo vale U sub 2 por M. Fijaros que ya estoy trabajando en el equivalente nuevo transformado, ya no estoy trabajando en el secundario propiamente dicho. Entonces, esta tensión menos esta tensión es justamente esta tensión de aquí, es decir, la caída que se produce en el transformador. De hecho, pues a esto se le llama la caída interna de tensión del transformador real. En un transformador real no solo se produce una transformación de tensión desde un valor U1 a un valor U2, sino que además hay una caída de tensión interna debido a los efectos reales que hemos comentado de la reactancia de dispersión y de la resistencia óhmica. Por tanto, si yo tengo un transformador, por ejemplo, cuyo primario son 400 voltios y su secundario son 200 voltios, veo que su relación de transformación N1 partido N2 es igual a 2. Vale, esto sería lo primero que podría deducir de un transformador. Bueno, pues debido a los efectos reales que hay que tener en cuenta por la caída óhmica y por la reactancia de dispersión, si yo introduzco 400 voltios en el primario, en el secundario no voy a tener 200 voltios, sino que voy a tener algo menos, debido a la caída interna que va a haber aquí, ¿vale? En un transformador ideal sí que voy a tener, cuando meta 400 voy a tener 200, pero en un transformador real habrá algo menos. Todo dependerá de los valores pues, propios que tenga ese transformador y que calcularemos más adelante mediante los ensayos del transformador. Para terminar de completar lo que sería el esquema equivalente completo de un transformador real, vamos a tener que añadir también los efectos reales que se producen en el hierro del transformador. Esos efectos se corresponden con algo que ya hemos visto, que son las pérdidas por histéresis y por Foucault, ¿vale? Acordaros que cuando uno tiene pues, una bobina como esta de aquí, y esa bobina pues, en su interior está arrollada un núcleo magnético como el que os presento aquí, pues a diferencia de una bobina con núcleo de aire, uno comprueba que en el diagrama fasorial, si esto es la corriente I y esto es la tensión U, pues la tensión U y la tensión I, que deberían estar así, pues no lo están, ¿vale? Es decir, la corriente no está a 90 grados como le corresponde a una bobina, sino que la corriente está aproximadamente por aquí. Bueno, voy a ponerla mejor para que no... A ver, la corriente pues está aproximadamente por aquí, ¿vale? De tal manera que hay una componente que está en fase con la tensión, que voy a llamar I sub Fe, y una componente que está en cuadratura con la tensión, que voy a llamar I sub mu. Es decir, la bobina con núcleo de hierro se comporta como si lo que tuviese eléctricamente fuese un circuito donde lo que hay es una resistencia adicional además de la bobina. Esta resistencia le vamos a llamar resistencia de pérdida en el hierro, y a la bobina propiamente dicho se le va a llamar reactancia magnetizante. Así que esto va a ser la resistencia de pérdidas en el hierro, y esto de aquí va a ser la reactancia magnetizante. Pues bien, el diagrama fasorial, ya habéis visto, lo tenéis aquí, y la explicación de por qué esta bobina arrollada a un núcleo de hierro no se comporta como una bobina ideal desfasando 90 grados, pues tiene que ver con las pérdidas por histéresis
y las pérdidas por corrientes de Foucault, ¿vale? Corrientes de Foucault. Las pérdidas por estéresis, bueno, yo creo que las hemos visto varias veces, las volvemos a repetir, tienen que ver con que la curva de emanación de un material HB pues tiene una forma un tanto rarita, ¿verdad? Se satura el hierro, por más que yo le meta un campo H, pues el hierro no consigue imantarse más, no se imana más, y bueno, pues eso hace que el material bueno, pues tenga una serie de pérdidas, ¿vale? Las pérdidas fundamentalmente están en el trabajo que yo necesito para rotar los dipolos magnéticos que hay dentro de la microestructura del material. Se demuestra que las pérdidas que hay aquí, los incrementos de pérdidas por histéresis, son proporcionales a el área de esta curva, con lo cual los que fabrican transformadores les interesa usar un material cuya superficie interna de la curva de estéresis sea lo más pequeña posible, ¿vale? Con eso evitamos o intentamos evitar que haya pues muchas pérdidas de energía por el efecto de histéresis. Por otro lado, el efecto de corrientes de Foucault o corrientes de torbellino tiene que ver con, voy a intentar dibujar aquí una sección transversal de una columna de hierro, tiene que ver con el hecho de que, bueno, pues alrededor de esa columna de hierro hay un bobinado, por aquí va a circular una corriente, ¿vale? Y esa corriente va a dar lugar, lógicamente, en este hierro que hay aquí, según la ley de Faraday-Lenz, a la aparición de tensiones. Y esas tensiones van a generar corrientes en el interior que tienen esta forma, ¿vale? Corrientes de torbellino, que se llaman. Son corrientes que circulan por el hierro, y como tales corrientes que circulan por un elemento metálico, pues también van a dar lugar a un incremento de pérdidas que le vamos a llamar pérdidas Foucault, ¿vale? Así que tengo que intentar, en la medida de lo posible, minimizar tanto las pérdidas por histéresis como las pérdidas por el efecto de Foucault, es decir, corrientes de torbellino que circulan por el interior del hierro y que provocan pérdida de energía. Estas dos causas son las que provocan que la corriente no esté desfasada a 90 grados y por tanto haya un cierto ángulo phi sub 0 y que hace que, bueno, pues tenga que ser modelado a través de este esquema que tenemos aquí. Bien, por lo que hemos visto, ya podemos incorporar el efecto que tiene, digamos, las pérdidas por histéresis y por Foucault en nuestro transformador o nuestro esquema equivalente que estamos construyendo. Os recuerdo que hemos partido de un transformador real que tiene esta estructura que estoy dibujando, en el cual esto es R1, esto es XD1, esto es R2 y esto es XD2. ¿Vale? Aquí tendríamos nuestra tensión de salida U2, aquí tenemos nuestra tensión de alimentación U1 y este es nuestro transformador que antes consideraba muy ideal y que ahora quiero ver cómo puedo incorporar pues, nuestro modelo real de bobina con núcleo de hierro. Recuerdo que aquí está el núcleo de hierro. Bueno, pues la idea es que voy a introducir estas pérdidas y lo voy a hacer de la siguiente manera, fijaros. Simplemente lo que voy a hacer es, dejo el resto del circuito igual, R1, XD1, y voy a meter aquí delante mi modelo de bobina con núcleo de hierro. De tal manera que vuelvo a tener, perdón, estos no están unidos, mi transformador ideal exactamente igual que lo tenía antes, ¿vale? Esto es R2 y esto es XD2. Aquí tengo mi resistencia de pérdida en el hierro y aquí tengo mi reactancia magnetizante, ¿vale? Por supuesto, esto es E1, esto es E2, ¿vale? Aquí tengo AUS1 y aquí tengo AUS2. Así que he conseguido incorporar lo que serían los efectos de pérdida en el hierro a mi modelo de transformador. Lo único que me queda es volver a quitarme de en medio mi transformador ideal, ¿vale? Cogiendo los valores del secundario y transfiriéndolos al primario. Y para ello lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues lo siguiente, R1, XD1, aquí tengo mi RFE, aquí tengo mi X sub mu,
RFE, X sub mu, y recordar, R2 pasa para acá con una m cuadrado, X de 2 pues pasa para acá con una m cuadrado, y esta U sub 2 que yo tenía antes ahora pasa como U sub 2 por m. Por supuesto aquí tengo U sub 1. Así que ya tendría definido lo que es el modelo completo de un transformador real, donde he incluido los efectos en los devanados debido a reactancias de dispersión y pérdida óhmica, y también he incluido a lo que sería esta rama paralelo que modela las pérdidas de energía que tengo en el hierro. De forma que este es el esquema más general de un transformador y le llamamos esquema en T, ¿vale? En T, esquema en T. Bueno, es fácil de entender, parece una T, pues esquema en T. Tenemos una variante, que es el esquema en gamma, que consiste en coger la rama paralelo y pasarla justo delante. De tal forma que esto es R1, esto es X de 1, esto es R2 m cuadrado, esto es X de 2 m cuadrado, esto es U sub 2 por m, y bien, esto es U sub 1 y aquí tengo a RFE y aquí tengo X sub mu. Esto le llamamos esquema en gamma, ¿vale? Esquema en gamma. ¿Por qué puedo hacer esto? Bueno, pues lo puedo hacer asumiendo un pequeño error y básicamente consiste, bueno, pues en asumir que las impedancias que hay aquí son muchísimo menores que estas que hay aquí, ¿vale? Es decir, la suma de R1 más JX de 1, voy a llamar Z1, bueno, pues Z1 es mucho menor que el paralelo de RF con X sub mu, es mucho menor. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, pues que esta caída de tensión es pequeñísima, y si esa caída de tensión es pequeñísima, quiere decir que U sub 1 que está aquí prácticamente lo tengo aquí. Con lo cual, bueno, pues muevo la rama esta, la pongo por delante y se me queda un esquema más simplificado, donde, bueno, pues puedo incluso reducir aún más este esquema y hacer pues un esquema en el cual tengo la rama paralelo, así, y unir los elementos de arriba en una única resistencia y una única impedancia. Esto lo voy a llamar RCC y a esto lo voy a llamar XCC, ¿vale? Aquí tendría R sub F y X sub mu. Esto pues sería, voy a borrar esto que ahora queda muy largo, esto sería pues uno de los esquemas más simplificados que tiene un transformador, pero no es el más simplificado, porque el más simplificado consiste directamente en cargarme la rama paralelo, ¿vale? La rama paralelo pues se muestra que esta corriente que viene por aquí es mucho más pequeña que la que viene por aquí, que voy a llamar I sub 1, esta la voy a llamar I sub 0. I sub 1 es mucho mayor que I sub 0, con lo cual yo puedo directamente quedarme sin la rama paralelo, cometiendo poco error. A esto lo llamo RCC, a esto lo llamo XCC, de tal forma que esto es la impedancia interna del transformador ZCC. Este quizá que es el modelo más simple de un transformador real, en el cual solamente me quedo, fijaros, con los valores de la resistencia óhmica y de la reactancia de dispersión. Ya que hemos visto cómo podemos construir el equivalente real o el equivalente de un transformador real, vamos a hablar ahora de lo que se conocen como los ensayos de un transformador y que nos van a permitir, mediante unos simples ensayos de laboratorio, poder hallar justamente esos valores tanto de la rama serie como de la rama paralelo. Entonces, el primer ensayo que se suele realizar en un transformador es el ensayo de vacío, en el cual el transformador, lo voy a pintar por aquí, es ensayado de tal forma que en el secundario no se introduce nada de carga, ¿vale? Se deja abierto y por el primario pues introducimos la tensión nominal, ¿vale? V1N. Esto va a dar lugar a que por aquí aparezca una corriente que voy a llamar corriente de vacío. Al no tener carga en el secundario, pues fijaros, en el esquema equivalente del transformador, acordaros, vamos a poner por ejemplo el esquema equivalente en T,
pues la rama del secundario, puesto que no tiene ninguna carga, ya estamos viendo que por aquí no va a circular ninguna corriente, ¿no? Bueno, si no va a circular ninguna corriente, esta rama pues me la puedo cargar, la puedo quitar de en medio. Con lo cual el circuito que me queda es un circuito simple, donde tengo en serie a R1 con X de 1 y el paralelo de R sub Fe con X sub mu. Pero bueno, tal cual he dicho hace un momento, la impedancia que forman R1 y X de 1 frente a esta impedancia de aquí es muchísimo menor. Por lo tanto, yo puedo construir un esquema equivalente donde, lógicamente, no aparezca la impedancia de la rama serie, puesto que es despreciable. Así que en el ensayo de vacío, realmente lo que tengo es este circuito de aquí. Esto es U sub 1n y esto es I sub 0, que es la intensidad de vacío. Esta intensidad de vacío se va a dividir en dos, en lo que se conoce como la intensidad del hierro y la intensidad de pérdida en el hierro y la intensidad de la rama magnetizante. Justamente, exactamente igual que el diagrama fasorial que hemos puesto hace un momentito para la bobina arrollada a un núcleo de hierro. Aquí tendríamos a U sub 1n, aquí tendríamos a la corriente I sub 0 y la descomposición que haríamos como I sub Fe e I sub mu. Este justamente es el ángulo, pues, digamos, de I sub 0. Bueno, pues en el ensayo de vacío, para poder determinar este tipo de cosas, lo que vamos a hacer es poner por un lado un voltímetro que mida la tensión, que como digo debe ser la tensión nominal. Voy a hacer un zoom para verlo bien. Vamos a poner también aquí un amperímetro para medir la corriente. Y además también vamos a poner un batímetro para medir la potencia, digamos, que se demanda en este ensayo. Así que yo voy a conocer, porque lo voy a medir, tanto la potencia del ensayo de vacío como la tensión, que como digo va a ser la tensión nominal, y la propia intensidad de vacío. Con estos valores voy a poder hacer cálculos. El primero que voy a poder hacer es uno muy sencillo, ¿vale? P sub 0 no es nada más que U sub 1n por I sub 0 por coseno de phi sub 0. Esta es la ecuación de potencia. Con lo cual me permite despejar el coseno de phi sub 0, que será igual a P sub 0, U sub 1n e I sub 0. Puesto que conozco estos tres valores, voy a poder determinar el coseno de phi sub 0. Y si puedo determinar el coseno de phi sub 0, bueno, de este diagrama fasorial veo claramente cómo I sub Fe no es nada más que I sub 0 por coseno de phi sub 0 e I sub mu no es nada más que I sub 0 por el seno de phi sub 0. Así que conocido el ángulo puedo determinar cada una de las corrientes que circulará por la rama de pérdida en el hierro o por la rama magnetizante. Ya solamente me queda aplicar la ley de Ohm en este circuitillo tan simple. Fijaros que están estos dos elementos en paralelo con la fuente, con lo cual pues es evidente que RFE no es nada más que la tensión de la fuente partido la corriente que circula por ella, y X sub mu pues exactamente igual, no es nada más que la tensión partido la corriente que circula por ese elemento de ahí. Así que de esta manera tan simple tendríamos determinado los parámetros de la rama paralelo, ¿vale? Mediante el ensayo de vacío nos ponemos carga en el secundario, aplicamos tensión nominal en el primario y medimos potencia, tensión y corriente en el primario. Con esos valores y teniendo en cuenta la simplificación que yo he dicho aquí, somos capaces de hallar los valores de la rama paralelo. Para hallar los valores de la rama serie, pues vamos a usar el ensayo dual, que es el ensayo de cortocircuito. ¿El ensayo de cortocircuito en qué consiste? Pues consiste en cortocircuitar al secundario. Así que dibujamos nuestro transformador nuevamente, nuestro bobinado primario, nuestro bobinado secundario, y lo que hacemos ahora, como digo, es cortocircuitarlo. Pero ahora ya no vamos a poner la tensión nominal, sino que vamos a poner una tensión diferente, una tensión reducida. ¿Cuál va a ser esa tensión?
pues va a ser la necesaria para que por aquí circule la corriente nominal cuando he realizado el cortocircuito del secundario. Si os fijáis, desde un punto de vista del equivalente del transformador, esto se transforma en lo siguiente, que os estoy pintando aquí. ¿Vale? El secundario lo cortocircuito y al cortocircuitarlo, bueno, pues lo que hago es que pongo aquí una fuente de tensión que haga que por aquí, como digo, circule la corriente nominal. Cuando por aquí circule la corriente nominal, la corriente que viene por la rama paralelo, que es I sub 0, ya os he dicho que I sub 1n es muchísimo mayor que I sub 0. ¿Eso qué implica? Pues implica lo siguiente, implica que la rama paralelo la puedo quitar. De tal forma que lo que me queda es esto que veis aquí. ¿Vale? Mi tensión U sub 1 CC del ensayo de cortocircuito R1, R2 M cuadrado, XD1, XD2 M cuadrado, de tal forma que yo voy a poder tener el circuito final simplificado de esta manera. Aquí va a haber U sub 1 CC, esto va a ser RCC, esto va a ser XCC y como digo por aquí va a circular la corriente nominal. Bueno, pues exactamente igual que hice en el ensayo de vacío, en el ensayo de cortocircuito voy a colocar aparatos estratégicamente colocados para medir, por un lado, la tensión que hay aquí, la corriente, a ver si puedo borrar, sí, la corriente que circula por aquí y con un batímetro pues la potencia que entra al sistema. De tal forma que voy a conocer la potencia del ensayo de cortocircuito, no sé lo que medirá, la corriente, que sí sé que va a medir la corriente nominal, y la tensión del ensayo de cortocircuito, que bueno, va a ser una tensión que lógicamente no va a ser la nominal, sino que va a ser inferior, pero bueno, que vamos a poder determinar en este ensayo. Bien, pues con estos valores podemos hacer lo mismo. Puedo despejar el coseno de phi cc como la potencia del ensayo de cortocircuito partido la tensión del ensayo de cortocircuito y la corriente nominal, ¿vale? Con esto vuelvo a poder dibujar mi diagrama fasorial. Lo voy a poner por aquí, por ejemplo. Diagrama fasorial del ensayo de cortocircuito. Y ahora lo que voy a hacer es poner aquí a la corriente I sub 1n, ¿vale? Puesto que en este circuito es de carácter inductivo, yo sé que la tensión pues, tiene que estar adelantada frente a la corriente. Con lo cual ya veis que puedo descomponer a la tensión U sub 1 CC en la parte que está en fase y la parte que está en cuadratura. A esto lo voy a llamar V sub R CC y a esto lo voy a llamar V sub X CC, que además se corresponde con la caída de tensión que tengo aquí y la que tengo aquí, ¿vale? VRCC y VXCC. La suma de ambas me tiene que dar la tensión total. Por supuesto, esto de aquí es nuestro ángulo phi cc. Así que, bueno, pues hacemos lo mismo de antes, ¿vale? VRCC no es nada más que RCC por I sub 1n. VXCC no es nada más que XCC por I sub 1n. Con lo cual podemos despejar RCC como U sub R CC partido I sub 1n y XCC como U sub RCC V sub XCC, y aquí me sobra una C, partido I sub 1n. Bueno, tened en cuenta que VRCC, no lo he puesto, pero lo dejo por aquí, VRCC no es nada más que V1CC por el coseno de phi cc, mientras que VXCC no es nada más que V1CC por el seno de phi cc. Todo esto, bueno, se halla resolviendo este triangulillo que tenéis por aquí. Con esto ya casi tendría todos los parámetros del circuito equivalente, ¿vale? Tengo que decir, claro, he hallado RCC y XCC, pero ¿dónde están R1 y R2? ¿no? Bueno, pues por convenio, habitualmente se suele decir que RCC pues, se va a repartir a partes iguales entre R1 y R2, ¿vale? Y XCC, pues lo mismo, se va a repartir entre XD1 y XD2 por M al cuadrado. De esta manera que, bueno, por supuesto, si conozco lo que vale M, conozco lo que vale RCC, pues
a esto le doy 0,5 y a esto le doy 0,5. De tal forma que R1 igual a R2m cuadrado igual a RCC medios, x de 1 igual a x de 2 m cuadrado igual a xcc medio. Con esto ya tendríamos pues todos los parámetros de nuestro circuito equivalente, con el ensayo de vacío y con el ensayo de cortocircuito. Es importante, ya que estoy hablando del ensayo de cortocircuito, que tengáis presente una cosa, y es que, si os fijáis, yo he cogido al transformador, voy a poner aquí el esquema equivalente, he cogido al transformador y directamente, ¡pum!, he cortocircuitado el secundario. Y aquí he dicho que aplicaba una tensión reducida, que es menor que la tensión nominal, V1cc pues es menor que la tensión nominal, para conseguir que por aquí circule la corriente nominal, puesto que, como digo, el secundario está cortocircuitado. Bueno, pues ¿qué pasa si en vez de estar haciendo el ensayo de cortocircuito, pues lo que tengo aplicado aquí no es V1cc, sino que es V1n, y aquí efectivamente pues cortocircuito, como estoy haciendo, ¿no? Bueno, ¿cuánto va a valer esta corriente que hay aquí, ICC? Bien, pues esta corriente se va a poder hallar, pero para ello vamos a tener que definir unos parámetros que son de interés en el uso de transformadores, que tiene que ver con la definición mediante cantidades relativas de los parámetros del transformador, los parámetros internos del transformador. Concretamente, vamos a definir lo que es la caída de tensión relativa, epsilon c, como la relación que existe entre la tensión que yo puse en el ensayo de cortocircuito y la tensión nominal. Asimismo, también voy a definir la caída de tensión relativa a epsilon RCC como la caída que había en la resistencia RCC frente a la nominal y epsilon XCC, que es lo que me queda de esta manera, ¿vale? Estos tres parámetros, como digo, los vamos a usar mucho. Y bien, lo pongo aquí, caída de tensión relativa. De tensión relativa. Este parámetro de aquí es una medida indirecta de lo que vale la impedancia interna del transformador, la impedancia de la rama serie. Bueno, pues como digo, cuando estamos en el ensayo de cortocircuito pasa lo siguiente, y es que yo estoy aplicando tensión nominal, ¿vale? En el ensayo de cortocircuito no aplico tensión nominal, pero cuando estoy en cortocircuito sí que la aplico. Bien, en ambos, por comodidad, me voy a cargar la rama serie, la rama paralelo, porque ya hemos dicho que cuando tenemos el transformador cargado completamente, la intensidad que viene por aquí es pequeña, es despreciable. De tal manera que yo puedo decir, pues que, bueno, la impedancia que hay aquí, que la voy a llamar ZCC, no es nada más que la relación que existe pues, entre la tensión y la corriente. ¿Qué tensión? Pues la tensión que tengo cuando hay un cortocircuito, que además se debe cumplir, que es la misma que cuando hice el ensayo de cortocircuito. Y en el ensayo de cortocircuito aplicaba la tensión reducida y la corriente nominal, ¿vale? Claro, hay una diferencia importante, y es que la impedancia, lógicamente, del transformador es la misma y la defino como la relación entre las condiciones de cortocircuito de verdad y las condiciones del ensayo de cortocircuito. Por tanto, yo, bueno, de aquí puedo despejar y decir pues que ICC, que es la corriente que tengo en el momento del cortocircuito, no es nada más que U sub 1n por I sub 1n partido UCC. Si ahora además tengo en cuenta la definición que he hecho de epsilon c, ¿vale? Voy a poder decir que la corriente de cortocircuito del primario no es nada más que la corriente nominal partido epsilon c. Os recuerdo que epsilon c es justamente el inverso de esto de aquí, ¿vale? Y por supuesto la corriente de cortocircuito del secundario, pues I sub 2n partido epsilon c. ¿Dónde está el problema? Pues el problema es que epsilon c, esto de aquí, suele ser un valor pequeño. Es un valor conceptual, pero es un pequeño, que oscila en torno al 4-10%. Con lo cual, si estoy dividiendo la corriente nominal por un valor pequeño,
quiere decir que cuando se produce un cortocircuito, la corriente de ese cortocircuito puede ser extremadamente elevada. Para corrientes típicas de un transformador de distribución, por ejemplo, pues un transformador de 600 kVA o de 1000 kVA que se suelen emplear en los centros de transformación típicos pues para residencial y demás, una intensidad nominal para ese tipo de transformador ronda los 1000-2000 amperios. Pues si esos 1000-2000 amperios los divido entre 0,04 0,05, ya estáis viendo que las intensidades de cortocircuito son tremendas. Eso es un problema bastante serio y bueno, pues hay que tener mucho cuidado en no producirle cortocircuito a los transformadores, porque eso implica unas exigencias térmicas y electrodinámicas bastante importantes. Pasamos ahora a hablar de un análisis energético, un análisis de potencia, para determinar pues cuánta energía se pierde en un transformador y en función de esas pérdidas a qué rendimiento da lugar el transformador. Bueno, como tal máquina eléctrica que vimos un momento, cuya característica es que es una máquina estática, a diferencia de las máquinas eléctricas rotativas, pues los transformadores no tienen pérdidas por fricción o por rozamiento, ¿vale? Por tanto, esa energía, lógicamente, o esas pérdidas no están presentes en una máquina estática, pero sí que vamos a tener presentes, por supuesto, las pérdidas que se van a originar por efecto Joule en los devanados y, por otro lado, las pérdidas que se van a producir en el hierro, en el circuito magnético. Acordaros que las pérdidas por efecto Joule vienen determinadas por R1 y por R2, que son las resistencias óhmicas de los devanados, mientras que las pérdidas en el hierro vienen determinadas por la resistencia de pérdida en el hierro, que tiene en cuenta pues, lo que serían las pérdidas por histéresis y las pérdidas por Foucault. Así que vamos a ir particularizando para cada una de estos ítems y vamos a ir viendo, por ejemplo, las pérdidas por efecto Joule, cómo las vamos a cuantificar. Bueno, la idea es que vamos a denominar pérdidas por efecto Joule pues a las pérdidas del cobre, ¿vale? Las pérdidas del bobinado, y esto pues lógicamente en el circuito va a ser bastante fácil de hallar, va a ser R1 por I1 al cuadrado, bobinado primario, más R2 por I2 al cuadrado, bobinado secundario. Si tenemos en cuenta pues condiciones nominales, ¿vale? Condiciones nominales, es decir, condiciones en las cuales está pasando la corriente nominal, pues las pérdidas en el cobre nominales serán igual a R1 por I1 n al cuadrado más R2 por I2 n al cuadrado. En condiciones nominales, lógicamente, pues circulan las corrientes nominales, ¿vale? Bueno, esto es fácil de mostrar, que es justamente I1 n al cuadrado por la resistencia interna del transformador, la resistencia de cortocircuito. Para ello lo único que tenéis que tener presente es que pues I2 no es nada más que I1 por m, ¿vale? Con esta expresión pues la metéis aquí y tenéis el valor que aparece aquí, ¿vale? Así que las pérdidas en el cobre las voy a poder hallar bien para condiciones nominales de esta manera o bien para otras condiciones cualquiera, pues midiendo la corriente del primario y secundario y multiplicando por su resistencia. Las pérdidas en el hierro, pues las voy a determinar básicamente en el ensayo de vacío, ¿vale? En el ensayo de vacío lo que mida, P sub 0, será igual a las pérdidas en el hierro. Y estas pérdidas van a ser constantes, sea cual sea el estado de carga de un transformador. Resulta que la corriente I sub 0, que va por la rama paralelo, pues no va a depender de qué carga tengo en el secundario. Siempre va a ser la misma. Recordad que incluso hicimos el equivalente en gamma, en el cual pasábamos la rama paralelo, la pasábamos al inicio, con lo cual si esta tensión está dada, pues esta corriente también, digamos, independientemente de qué carga Z ponga yo aquí en el secundario. Así que las pérdidas en vacío, o mejor dicho, las pérdidas en el hierro de un transformador son constantes, no depende de qué carga pongo en el secundario, y las determino en el ensayo de vacío. Pues bien, con estos dos tipos de pérdidas localizadas vamos a poder trabajar en el concepto de rendimiento, ¿vale? Vamos a ver cuál es el rendimiento, la eficiencia que tiene un transformador.
El rendimiento, pues bueno, ya sabéis, se trabaja con la letra nu y no es nada más que pues, la potencia de salida partido la potencia de entrada. Esto, bueno, pues por 100, si queremos expresarlo en tanto por ciento. Y la potencia de salida pues será la potencia que está consumiendo la carga, y la potencia de entrada es la potencia que consume la carga más lo que estoy perdiendo. ¿Qué pierdo? Pues potencia en el cobre y también pierdo potencia en el hierro, ¿vale? En ingeniería eléctrica es típico bueno, pues trabajar con un índice que se va a llamar como índice de carga. Voy a poner por aquí índice de carga, y que me da una idea, índice de carga C, y que me da una idea de, pues eso, de cómo de cargado está un transformador en función del receptor eléctrico que tengo detrás, ¿vale? Pues el índice de carga lo voy a definir justamente como la relación que existe entre la intensidad que está consumiendo el transformador, que está entregando el transformador y que está consumiendo la carga y sus dos, frente a la intensidad nominal. La he puesto con valores de secundario, pero bueno, también las podría poner con valores del primario, son bastante parecidas. Todo esto, digamos, bueno, lo voy a poner así, ¿vale? Son bastante parecidas, puesto que I sub 0, ¿vale?, es mucho menor que I sub 1. Y por supuesto I sub 0 es mucho menor que I sub 2 también, ¿vale? Así que como se produce eso, pues esta expresión se cumple. De esta forma, fijaros, la potencia en el cobre para cualquier situación, acordaros que era R1 I sub 1 cuadrado más R2 I sub 2 al cuadrado, la voy a poder poner en función del índice de carga como C cuadrado por la potencia en el ensayo de cortocircuito, ¿vale? Simple y llanamente trabajando con este nuevo concepto de índice de carga. Así que, si tengo en cuenta que la potencia en el cobre la puedo poner de esa manera y que lógicamente la potencia en el secundario pues no es nada más que U sub 2 por I sub 2 por coseno de phi sub 2, I sub 2 la puedo poner en función del índice de carga como C por I sub 2 n coseno de phi sub 2, todos estos elementos los puedo meter dentro de la expresión del rendimiento y fijaros, me queda esta expresión de aquí, que sería, en el numerador tengo AC por U sub 2 I sub 2n coseno de phi sub 2, ¿vale? Abajo me queda C U sub 2 I sub 2n coseno de phi sub 2 más potencia en el hierro que hemos dicho que, bueno, pues son constantes, más PCC, la potencia por C al cuadrado, ¿vale? Así que tengo, en este caso, una representación del rendimiento en función del índice de carga, ¿vale? Aquí lo tenéis, el rendimiento en función de C, el índice de carga. Supuesto, bueno, pues que la carga la mantengo constante en un momento determinado y que por tanto la corriente y la tensión también se mantienen constantes. Bueno, pues si queréis encontrar cuál es el valor óptimo del rendimiento, ya sabéis que para encontrar el óptimo, pues lo único que tengo que hacer es derivar la función respecto a la variable e igualar a 0, ¿vale? Y si hacéis eso, vais a encontrar que el rendimiento óptimo, a ver, lo pongo por aquí, el rendimiento óptimo se da con un C óptimo igual a raíz de P sub 0 partido PCC. Así que el rendimiento de carga óptimo de los transformadores está relacionado con la potencia del ensayo de vacío y con la potencia del ensayo de cortocircuito, ¿vale? La gráfica del rendimiento pues es algo tal que así, ¿vale? Aquí está C, aquí está el rendimiento. Bueno, pues es una curva tal que así, de tal manera que aquí está el C óptimo. Bueno, pues ya los fabricantes de transformadores se encargan que ese C óptimo esté lo más cerca posible de la unidad, lógicamente, ¿vale? Un transformador pues no interesa que esté trabajando fuera de su máxima posibilidad, ¿no? Y la máxima posibilidad es que trabaje a su intensidad nominal. Así que lo que se busca, de alguna forma, es que la potencia de vacío y la potencia de cortocircuito sean lo más parecidas posible. De esa manera, pues el C óptimo estará cercano a la unidad. Hablemos ahora de un concepto muy importante que es la caída interna o regulación de un transformador. Es decir, qué caída de tensión vamos a tener por el mero hecho de que el transformador suministre corriente a una carga. Aquí
Aquí os estoy dibujando el esquema sencillo de un transformador donde no aparece la rama paralelo. Fijaros, alimento con la tensión en el primario. En el secundario, lógicamente, voy a tener una tensión U sub 2'. Acordaros, esa tensión U sub 2' se calcula como U sub 2 por M. Y tengo pues, la impedancia de lo que sería la rama serie, conformada por la resistencia RCC y XCC. Entonces, como digo, la tensión que meta en el primario, a través de la relación de transformación, va a ser transferida al secundario, pero no va a ser exactamente la que yo espero, la U sub 2, sino que va a ser una U sub 2' que va a ser inferior, puesto que hay una caída de tensión justo en la impedancia interna de la rama serie del transformador. Esa caída de tensión, fijaros, la voy a denominar incremento de U. Entonces, tengo que tener en cuenta esa caída de tensión. Para ello, lo que voy a hacer es definir un concepto de caída de tensión, pero relativo, que es muy típico en ingeniería eléctrica. Esto, como digo, lo voy a llamar caída de tensión relativa, caída de tensión interna, regulación, epsilon C, y lo defino como la tensión nominal del secundario menos la tensión que tengo en un momento determinado en la carga, U sub 2C, también en el secundario, partido por la tensión nominal del secundario. Y todo eso por 100. Lo puedo definir en el primario, también lo puedo definir en el secundario, va a ser exactamente lo mismo. Perdón, lo he definido en el secundario, lo defino en el primario, U sub 1n menos U sub 1c partido de U sub 1n, todo depende de qué me interese, por dónde lo quiera enfocar el problema. El asunto es que yo voy a poder calcular esta caída interna o regulación, epsilon c, en función de parámetros que ya hemos venido definiendo en esta lección, ¿no? El parámetro que nosotros vamos a trabajar va a ser el parámetro regulación en carga C. Esta expresión que voy a poner ahora la podéis deducir fácilmente. Simplemente lo que tenéis que tener sustituyendo lo que vale U sub 2C, U sub 2N, etcétera, etcétera, de tal forma que la caída interna o regulación va a ser igual al índice de carga C por epsilon RCC, coseno de phi sub 2, más epsilon XC, seno de phi sub 2. Esto sería una simplificación, ¿vale? Porque no estamos teniendo en cuenta los fasores 100%, sino que fijaros que, de alguna manera, aquí no estoy incluyendo la J, por supuesto. Entonces, va a depender de parámetros internos del transformador, como es epsilon RCC y epsilon XCC, acordaros que están relacionados con RCC y XCC, va a depender del índice de carga, es decir, qué carga tengo en ese momento, cómo de cargado está el transformador, pero por supuesto también va a depender de la carga que yo tengo conectada en el secundario, ¿no? Del coseno de phi sub 2 o del seno de phi sub 2, ¿vale? Simplemente lo que tengo que determinar qué carga tengo ahí puesta y en función de esa carga, pues digamos, las condiciones de esta caída de tensión relativa me cambiarán. Por lo tanto, tened en cuenta que la tensión que voy a tener disponible en el secundario no va a ser exactamente la que yo espero debido a la relación de transformación, sino que va a ser inferior debido a que se va a producir una caída interna en la rama serie. Y ya para terminar, vamos a hablar de cómo va a ser posible conectar transformadores en paralelo para cuando tenga que atender una determinada carga, pues que bien se ha incrementado o bien no soy capaz de suministrar y de atender, con lo cual voy a necesitar colocar en paralelo a un transformador determinado otro transformador, ¿vale? Fijaros, dos transformadores se van a poner en paralelo de la siguiente manera. Teniendo en cuenta, para no complicar mucho, el esquema equivalente donde no tengo la rama paralelo, este va a ser mi transformador 1, T1, con su RCC y su XCC. Y ahora aquí voy a tener a mi transformador 2. Esto va a ser 1 y esto va a ser 2. Este va a ser mi transformador 2. De tal manera que, pues para conectar en paralelo y alimentar a mi carga que tengo aquí, y esto por supuesto es mi generador, lo que voy a tener que hacer será pues unir de esta manera y unir de esta manera. Finalmente uniré las fases y uniré el neutro. Esta será la manera de poner en paralelo. Bueno, yo creo que todo el mundo se dará cuenta que aquí poner estos cablecitos pues realmente es redundante, me los puedo eliminar. Puedo eliminar de esta manera, lo voy a borrar, con un solo cable es suficiente. Y efectivamente pues mi transformador en paralelo o mis transformadores en paralelo se reduce a un simple circuito donde lo único que tengo son dos ramas serie que a su vez está en paralelo. De tal manera que la corriente que va a venir ahora
y pues se va a dividir entre mi transformador 1 y mi transformador 2 y podré atender las demandas de esta impedancia Z. Bueno, pues para poner estos transformadores en paralelo le vamos a exigir un par de condiciones básicas, ¿vale? La primera de ellas va a ser que tengan igual relación de transformación, ¿vale? Igual relación de transformación. Esto es evidente, es fundamental. Si no tienen la misma relación de transformación, pues no van a trabajar bien los transformadores. Fundamentalmente no van a trabajar bien cuando estén en vacío. No es que se vayan a romper, pero no van a trabajar bien. Y la idea es que tenemos que hacer las cosas de manera correcta. La otra condición, que es más importante, es que tienen que tener igual epsilon cc, ¿vale? Es decir, tienen que tener una igual a caída, lo diré, tensión relativa. Tensión relativa. Esto básicamente tiene que ver con que tengan la misma impedancia interna, es decir, que esta ZCC1 debe coincidir con esta ZCC2, porque salta a la vista que si no lo son, pues como digo, si estas dos impedancias no son iguales, la corriente cuando tenga que venir y decidir por dónde se va, pues va a ir más corriente por un sitio que por otro. Y esto no es lo que uno desea. No deseamos que un transformador se cargue más que el otro, sino lo que deseamos es que los transformadores se carguen de forma paritaria, lo hagan de igual manera. Si uno se carga más que otro, puede dar lugar a que al final pues un transformador trabaje por debajo de su punto óptimo y otro esté justamente sobrecargado. Así que para colocar dos transformadores en paralelo vamos a exigir dos condiciones. Por un lado vamos a exigir que tengan la misma relación de transformación y por otro lado vamos a exigir que tengan la misma epsilon cc, es decir, la misma tensión relativa, es decir, la misma impedancia interna.